A partir de este tema de predicación, quiero compartir a ustedes temas acerca de la Navidad. Hemos iniciado el mes de diciembre, estamos con el gozo de recordar la Navidad y el verdadero significado de la Navidad. Pero hoy quiero iniciar una miniserie, como habíamos anunciado, que tiene el título ¿Para qué vino Jesús? Y había yo iniciado con la idea de dar 3 temas, pero después esta semana y estudiando y profundizando, finalmente quedó en 4 temas. Así que este primer tema será básicamente una introducción al tema general de la serie y estaremos tomando próximo domingo, mañana y tarde y siguiente domingo para terminar con este tema ¿Para qué vino Jesús? Una miniserie navideña. Pero hoy quiero iniciar dándole una perspectiva general, una perspectiva bíblica de lo que es la verdadera Navidad y su propósito. Este mensaje que voy a compartir no tiene el propósito de que usted al final haga algo. Regularmente sí, regularmente los mensajes se predican para que el cristiano al final haga algo, cambie algo, comience algo, obedezca algo. Pero en esta ocasión no será así. El propósito de este mensaje no es que usted al acabar haga algo. La intención es que hoy al acabar usted crea algo, tenga la convicción firme en algo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Así que lo que vamos a hacer este tema y lo que se va a tratar este tema esta noche es tratar de condensar la información bíblica de la Navidad para que usted tenga el conocimiento verdadero de la Navidad. Y es que el punto que le voy a tratar de compartir esta noche, todo el tema recae en esto que les voy a decir. Muchas veces los cristianos ni siquiera entendemos verdaderamente la Navidad. Por eso no la celebramos o por eso la celebramos equivocadamente, porque no hemos entendido verdaderamente la profundidad, la grandeza, la gloria, la magnitud de haber enviado a Jesús a nacer a esta tierra. Así que si usted ama al Señor Jesucristo, sin duda va a disfrutar este mensaje de predicación. Quiero iniciar el tema abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, perdón, en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 tendremos una breve lectura del nacimiento del Señor Jesucristo y partir de allí. Lucas capítulo 2 narra el nacimiento de Jesús de esta manera. Lucas 2 versículos 1 al 7 dice la Biblia. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Breve, sintético, sencillo, pero directo. Esta es la narración de la Navidad hecha cápsula. Y es realmente como Lucas registra el nacimiento del Señor Jesucristo. Y quiero partir de ahí. Hagamos una pregunta inicial para poder estudiar este tema. La pregunta que quiero compartir a ustedes es, ¿deben los cristianos celebrar la Navidad? Es decir, ¿está bien o está mal que un cristiano celebre la Navidad? ¿Qué es lo correcto? ¿Debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Quiero partir de esa pregunta. Y quiero decirle que hay varias posturas ante esta pregunta. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen la postura de creer que la celebración navideña gira en torno al materialismo y al consumismo.
Y son aquellas personas que llega diciembre y no están pensando en Cristo, están pensando en aguinaldo, están pensando en pantallas, están pensando en celulares, están pensando en compras, están pensando en gastar, están pensando en poseer. Y es una visión muy materialista, equivocada de la Navidad, cuando creen, incluso los niños se crían de esa manera pensando que Navidad son regalos. Es una postura que no es correcta a la luz de las Escrituras, porque la Biblia dice que no pongamos nuestros ojos en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Pero es una postura ante esta pregunta. Hay otra postura que dice que no debe celebrar la Navidad los cristianos. No deben celebrar. ¿Por qué? Porque todo tiene un origen pagano. Y la Navidad tiene un origen pagano y lo inventó un hombre pagano y el árbol de Navidad es pagano y las coronas navideñas son pecado y está mal y no debes tenerlo y son ojos del diablo y el árbol es del diablo y si pones una esfera es del diablo y todo lo que tenga que ver con celebración para algunas personas es pagano, es del diablo y no es correcto. Algunos tienen ese sentir, algunos tienen esa opinión. Hace un tiempo escuché a una persona que me dijo, yo no celebro la Navidad y creo que nadie debería celebrarlo si ama a Cristo. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque es antibíblico. Y eso me causó mucha curiosidad. Y le dije, ¿a qué te refieres que antibíblico? Y me dijo, porque Jesucristo mandó a recordar su muerte, no a recordar su nacimiento. Y eso en parte es cierto. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo, cuando explica la Santa Cena, el Señor Jesucristo dijo que recordáramos su muerte. Y esa persona me dijo, Cristo nunca mandó a recordar su nacimiento, así que es totalmente antibíblico celebrar la Navidad. Muy convincente, ¿no, hermanos? Otras personas tienen otra postura diferente y la postura es simplemente, no sé lo que es la verdadera Navidad. No entiendo la verdadera Navidad. Para mí es un día como cualquier otro. Indiferencia. 24 de diciembre, la familia está ahí, recluida en sus redes sociales, piden una pizza si bien les va, no hacen nada, no oran nada, no agradecen nada, no hacen nada, no alaban a Dios en nada, porque hay una total indiferencia, porque ignoran la Navidad, no entienden la Navidad, no le dan lugar a Cristo en la Navidad, no le dan lugar a la celebración navideña para adorar al Señor. Una total indiferencia, desinterés, y hay varias posturas en eso. Vuelvo a la pregunta original, no sé en qué postura esté usted, pero vuelvo a la pregunta original. ¿Deben los cristianos celebrar la Navidad? ¿Está bien o está mal celebrar la Navidad? Bueno, Romanos nos contesta, el apóstol Pablo, por favor, vaya conmigo a la carta a los Romanos capítulo 14 y Pablo contesta esta pregunta bien claro. Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6, por cierto, iglesia, leeremos muchas citas en esta noche. Si usted no llega ahí, no se pierda en la Biblia, escúchela. Si usted puede llegar, llegue y léala, pero si no, no se esté confundiendo, escuche mejor. Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6, el apóstol Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Clara la respuesta de Pablo. Pablo está diciendo, si alguien desea celebrar algo y va de acuerdo con la doctrina y lo hace para el Señor, está bien. ¿Está claro aquí, hermanos? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da la libertad de elegir celebrar cualquier día que vaya de acuerdo con la doctrina bíblica y que vaya y que sea dirigido para el Señor, para glorificar al Señor. Es por esa razón que no celebramos Halloween, porque Halloween no va de acuerdo a la doctrina de Dios, no va de acuerdo a la doctrina de Cristo. Pero celebramos la Navidad porque va de acuerdo a la doctrina de Dios y porque lo podemos hacer para el Señor, para glorificar al Señor. El apóstol Pablo es claro, si alguno hace caso del día, para el Señor lo hace. Cualquier fecha que el creyente pudiera apartar para Dios en coordinación con la doctrina para adorar al Señor, Pablo dice, es correcto, siempre y cuando lo hagamos para el Señor.
Así que celebrar Navidad no es cuestión de si está bien o está mal, es una decisión de discernimiento y elección de cada uno. Sin embargo, mi convicción personal es que la Navidad es una excelente oportunidad para adorar a Dios por lo que hizo. Creo que la Navidad es una de las fechas más importantes que los cristianos deberíamos considerar. Es el nacimiento de Cristo. Creo que la Navidad debería ser una de las oportunidades más grandes que el cristiano tiene para exaltar a Jesucristo por su obra, para exaltar al Padre por haber enviado a su Hijo y por agradecer la redención que tenemos gracias a ese bendito nacimiento. No encuentro otra fecha en el calendario, salvo la muerte del Señor Jesucristo, que sea tan importante como recordar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor. Lo hacemos porque va de acuerdo con la doctrina y porque lo hacemos para el Señor. Ahora, yo creo que cada cristiano debería celebrar la Navidad por tres razones. Número uno, porque la Navidad nos recuerda el milagro de la encarnación. Eso es la Navidad. La Navidad nos recuerda el milagro que Dios hizo al hacer hombre a su Hijo para venir a esta tierra. La encarnación es una verdad. Dios el Hijo se encarnó y la verdad debe ser repetida. En el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo que continuamente enseñaba y le decía a las personas y les recordaré y como recordáis, como les decía. ¿Por qué? Porque la verdad debe ser repetida. El apóstol Pedro en su carta dice que iba a dejar registro para que los creyentes recordaran sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque la verdad debe ser repetida. La verdad debe repetirse oralmente para que nuestra mente lo tenga fresco. El milagro de la encarnación es una verdad que debe ser repetida. Debe decirse, debe recordarse. Pero en segundo lugar, creo que un cristiano debe celebrar la Navidad para recordar la alabanza y la adoración que debemos dar a Dios por haber enviado a su Hijo. Creo que es una fecha importante donde un cristiano puede recordar el adorar a Dios por el nacimiento de su Hijo. De hecho, como veremos, el cielo celebró. Cuando Jesús nació, el cielo celebró. Los pastores fueron anunciados por los ángeles, quienes celebraron el nacimiento de Cristo, y los cristianos no podemos hacer menos que lo mismo. Creo que debemos celebrar Navidad porque nos recuerda el milagro de la encarnación. Debemos celebrar Navidad porque nos recuerda la adoración que debemos dar a Dios. Y en tercer lugar, debemos celebrar Navidad porque nos recuerda la oportunidad para evangelizar a otras personas. La Navidad es Jesús y Jesús es la necesidad más importante de la gente. La gente no necesita dinero, mejor trabajo, mejor gobierno. La gente necesita a Cristo. La gente no necesita psicólogos, no necesita dinero, no necesita una pareja. La gente necesita a Jesucristo. Jesucristo es su principal necesidad. Y la Navidad es un buen momento, una buena temporada donde incluso corazones se abren más a escuchar el mensaje de Cristo por medio del mensaje navideño. Así que la Navidad es una oportunidad increíble para compartir el evangelio por la disposición en los corazones que hay para oír. Esa es mi convicción y está en la Biblia. Los creyentes podemos celebrar la Navidad. Ahora, ¿por qué muchos no lo hacen? ¿Por qué muchos no lo hacen? ¿No quieren recordar el nacimiento de Cristo, la encarnación? ¿No quieren recordar el adorar a Dios? ¿No les importa? ¿No quieren recordar el evangelio para llevarlo a otras personas? Bueno, posiblemente muchos cristianos no celebran como deben la Navidad, simple y sencillamente porque no la han entendido. No han entendido la grandeza, no han entendido la profundidad, no han entendido la altura, no han entendido la gloriosa verdad que envuelve a la Navidad. Y muchos cristianos están en ese problema. Por eso, porque la Navidad es clara en este tema, creo que cada cristiano debe conocer acerca de la Navidad. Y quiero traerles a ustedes una cronología bíblica de lo que fue la Navidad. Estoy seguro que nunca en nuestra vida hemos escuchado lo que voy a decirles a continuación, pero está en la Biblia. Una cronología, me refiero a cómo fueron sucediendo exactamente los eventos referentes a la Navidad, los hechos reales y en su orden correcto. ¿Qué pasó después de qué? ¿Y en qué momento y dónde lo dice la Biblia?
Esto es para que usted primero comprenda la historia de la Navidad verdaderamente bíblica, para que entendamos el significado de esta Navidad. Así que quiero compartirle con usted, no se espante, son 15 puntos, no de puntos de estudio, sino 15 hechos que narran la Navidad en el orden correcto. Y si queremos describir la cronología bíblica de la Navidad, no comenzó en Belén. La cronología de la Navidad comienza al menos 15 meses antes de Belén, con el anuncio de Juan el Bautista. Eso está en Lucas capítulo 1. El anuncio de Juan el Bautista es el primer evento que prepara el terreno para la Navidad, el nacimiento de Jesús. La Biblia dice en Lucas 1 que un ángel enviado por Dios le anunció a Zacarías que iba a nacer un niño. Su esposa era Elizabeth de este sacerdote y era estéril. El ángel de parte de Dios le envía el mensaje a Zacarías para decirle: tendrás un hijo. Ese hijo será especial porque va a preparar el camino al Mesías. Ahora, el pueblo de Israel entendía muy bien eso. Entendían que el Mesías vendría y entendían que había un precursor al Mesías, porque lo había dicho Malaquías capítulo 3. Así que sabían de lo que estaba tratándose este mensaje, y Zacarías, ¿se acuerdan? Pide una señal y el ángel de parte de Dios hace que quede mudo. Algunas veces los cristianos han pensado: Dios lo castigó. No, no lo castigó, hermanos, fue una señal. Zacarías no creyó la palabra del ángel y el ángel le dio una señal, porque todo judío estaba acostumbrado de parte de Dios a recibir señales. Los judíos piden señales. Los judíos siempre querían señales de Dios y ahí está la señal. Quedó mudo y no hablarás hasta que el bebé haya nacido. Y así fue. Cuando nace Juan el Bautista, la lengua de Zacarías es suelta y comienza adorando a Dios. Este es el primer evento, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Sumado a eso, antes de que nazca Juan, estamos haciendo la cronología, se anuncia el nacimiento de Juan e inmediatamente 6 meses después aproximadamente, el ángel viene otra vez y anuncia otro nacimiento, pero en este caso a María. Y el ángel Gabriel anuncia a María el nacimiento, Lucas capítulo 1, y dice que María tendría un bebé. Pero María pregunta: ¿cómo pues será esto si no conozco varón? Y el ángel le transmite la manera sobrenatural en que iba a nacer ese bebé. La Biblia es clara y en Mateo capítulo 1 dice que María, cuando recibe ese anuncio, estaba desposada. Desposada quiere decir, recuerde, la boda, el matrimonio judío era distinto al nuestro. El matrimonio judío se llevaba a cabo, se concretaba en 2 etapas. La primera etapa era el desposorio o compromiso y la segunda etapa era la boda. La primera etapa, el desposorio, compromiso, se firmaba y eran legalmente esposos, pero no vivían juntos hasta tiempo después, regularmente 1 año, que era cuando se celebraba la boda y entonces el novio llevaba a la novia a su casa. Así era la cultura judía en ese tiempo. Cuando el ángel anuncia a María, María estaba desposada, ya estaba comprometida con José, ya era su esposa, pero no vivían todavía juntos, lo aclara Mateo capítulo 1. Así que tenemos en primer lugar en la cronología bíblica el anuncio del nacimiento de Juan, en segundo lugar el anuncio a María del nacimiento del Mesías, en tercer lugar, ¿qué pasó inmediatamente a eso? La Biblia dice que María fue y visitó a Elizabeth. Y es que el ángel le dijo: vas a tener un bebé, María. Y María se queda totalmente confundida y el ángel entiende de parte de Dios y le dice: tu prima Elizabeth ha concebido en su vejez. O sea, en otras palabras, María, ¿quién te va a entender mejor lo que tú estás pasando que tu prima, que le está pasando algo similar a ti en su vejez, en estar sin hijos, ahora embarazada? Así que la Biblia dice en Lucas capítulo 1 que María visita a Elizabeth y se va allá y está con ella unos 6 meses hasta el nacimiento de Juan el Bautista, que es el cuarto evento.
En cuarto lugar, nace Juan el Bautista. Nace Juan el Bautista, María seguramente está ahí, ve el nacimiento y recuerdan cuando María llega con Elizabeth, habla y el bebé Juan el Bautista brinca en el vientre de Elizabeth y Elizabeth reconoce que María es la madre del Señor, madre terrenal, madre humana, y está con ella esos meses hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Eso es el cuarto evento. Juan el Bautista nace, Lucas capítulo 1, y obviamente María, después del nacimiento de Juan, regresa a su tierra. ¿De dónde era María? De Nazaret. Quinto punto en la cronología bíblica del nacimiento. Otra vez, un ángel anuncia el nacimiento, pero ahora a José. Y es que María regresa después de 6 meses de haberse ausentado y su vientre es notable. José la ve y dice: algo pasó. Me fue infiel. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 1 que José quiso dejarla secretamente. José tenía la oportunidad de apedrearla si él quería, de acusarla de adulterio y apedrearla. Así que José trata de dejarla secretamente. Esto quiere decir divorciarse, porque reitero, ya estaban comprometidos con firma y todo, solo no vivían juntos, así era la boda judía. Y José lo que intentaba hacer era un divorcio silencioso, sin hacer alarde y todo. Pero esa misma noche aparece el ángel a José, le anuncia a José: toma a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y la Biblia dice que de inmediato él la tomó. Así que en sexto punto de la cronología es la boda. Y aunque la Biblia no narra la boda, fue la boda, porque dice en Mateo capítulo 1 que José la tomó. De inmediato oyó el anuncio del ángel, José la tomó como su esposa. Así que el matrimonio de ellos se consuma con la segunda etapa y se casan ya el día de la boda, José y María. En séptimo lugar, en esta cronología bíblica, ¿qué pasó después? En séptimo lugar, la Biblia dice que ellos, por providencia de Dios, por control soberano de Dios, por la mano de Dios, viajaron a Belén. Ya estaban casados juntos, ya vivían juntos y viajan a Belén. Eso fue hecho porque ustedes saben que por providencia de Dios mandó que cada uno fuese empadronado en su lugar de origen, que regresaran al pueblo de origen. Y ellos dos regresaron a Belén porque eran descendientes del rey David, el cual era de Belén. Ahora, esto no era un accidente, hermanos, porque estaba escrito que el Mesías nacería ¿en dónde? En Belén. Así que Dios controló a César, al emperador, para que mandara esa orden de empadronar y pudiera nacer Jesucristo donde tenía que nacer. Así que en séptimo lugar viajan a Belén, eso es Lucas capítulo 2. En octavo lugar nace Jesús. Nace Jesús. Nace Jesús en Belén, Lucas capítulo 2. Vean todo lo que hubo antes. Octavo lugar, nace Jesús. Nace Jesús. En noveno punto, esa misma noche que Jesús nace, se anuncia otra vez, ángeles anuncian a pastores en Lucas capítulo 2 el nacimiento del Mesías, y ellos van y le adoran. Los primeros en llegar a adorar al niño Jesús fueron los pastores, que la misma noche que nació, la misma noche le fueron a adorar. Dice la Biblia que velaban y guardaban las vigilias de su rebaño ahí cerca de Belén, en los campos de Belén, y fueron a adorarle. Jesucristo nace, se anuncia a los pastores y ellos adoran. En décimo punto de la cronología, y esto pasó 8 días después, llevan a Jesucristo a ser circuncidado conforme a la ley. A los 8 días de nacido, José lleva al bebé Jesús a ser circuncidado al templo como tenía que hacerse por mandato de Dios. Eso pasó a los 8 días. María no podía ir porque se consideraba impura. Fue hasta 38 días después, es decir, 40 días de su nacimiento. Si algún día se pregunta de dónde sacó la gente la cuarentena, de la cultura judía. Después de 40 días, María, José y el bebé Jesús volvieron a ir por segunda vez al templo, ahora sí con María. ¿Y a qué fueron en esta ocasión 40 días después del nacimiento?
32 días después de la circuncisión, fueron para 2 ceremonias. Ellos tuvieron que viajar de Belén a Jerusalén, unos 10 kilómetros, nada hoy en coche, pero en esos días a pie era un viaje algo extenso. Viajaron 10 kilómetros hasta Jerusalén, al templo, para celebrar 2 ceremonias. La primera de ellas era la purificación de María. María, por haber dado a luz varón, tenía que ofrecer una ofrenda que la ley mandaba para purificación ceremonial. Y además de esta ofrenda, había una segunda ceremonia que era la consagración del primogénito. Dios había mandado que cada primogénito fuera consagrado a Dios y eso se hacía en el templo. Así que cuando ellos van a los 40 días, van para estas 2 ceremonias, la purificación de María y la dedicación del primogénito. La Biblia dice que ellos ofrecieron la ofrenda de los pobres, por lo que quiere decir que María y José eran pobres. Ellos cuando ofrecieron ahí en el templo, no ofrecieron la ofrenda normal, ofrecieron la ofrenda de los pobres. María y José eran pobres. Es ahí en su segunda visita al templo a los 40 días que se encuentran con Simeón y Ana, ¿se acuerdan? Y Simeón y Ana comienzan a hablar de Jesús, habla con María, Simeón, y Ana hablaba del niño a todos los que veía ahí en el templo. Eso está en Lucas capítulo 2. ¿Qué pasa después de esto, hermanos? Ya hemos visto, se anuncia el nacimiento de Juan, se anuncia el nacimiento de Jesús a María, visita María Elizabeth, nace Juan el Bautista, se anuncia a José, se casan José y María, viajan a Belén, nace Jesús, se anuncia a los pastores, lo adoran, presentan al niño a los 8 días, presentan la ofrenda a los 40 días. ¿Después qué pasó? La Biblia no es específica, pero es obvio la implicación de qué pasó después. Ellos tuvieron como familia ya que pasar unos días en Belén. Ellos se establecieron en Belén más tiempo del debido, más tiempo de lo que planeaban. Ellos se quedaron en Belén un poco más de tiempo, porque unos meses después, la Biblia dice en Mateo capítulo 2, que llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Jesús, cuando los magos llegan, tenía entre 6 meses a 2 años. Los magos no llegaron la noche del nacimiento, los magos no eran tres, los magos llevaron 3 regalos, oro, incienso y mirra, pero no eran tres, era imposible que fueran tres. Ellos venían desde Persia, tierra lejanísima, a Jerusalén. En ese tiempo se viajaba en caravana y entre más lejos la distancia, más grande la caravana. Así que ellos viajaron desde el oriente, desde la lejana Persia hasta Jerusalén, y los cálculos de los que saben calculan que debieron ser entre 400 y 600 personas, entre magos, siervos, esclavos, aparte sus animales, para todos sus víveres y todos sus artículos de comida y sustento para los meses de viaje, que les llevó no menos de 6 meses de viaje, llegar desde el lugar de origen hasta Jerusalén. Así que con toda seguridad no eran tres, eran muchos más, con un séquito inmenso por el viaje tan largo que habían hecho. Ellos no llegan al establo. La Biblia dice en Mateo capítulo 2 que ellos entran en la casa. Y allí es donde inferimos que José y María se establecieron en Belén, por lo que cuando los magos llegan, ellos ya están establecidos, no en el establo, en una casa. Y Jesús tiene entre 6 meses a 2 años de edad. Esto lo sabemos también porque a continuación, después de la visita de los magos que le adoran y los líderes religiosos se consternan y Herodes se consterna, Herodes el Grande, el 13º punto en la cronología bíblica es que Herodes manda la matanza de los bebés. ¿Se acuerdan? Herodes manda matar a todos los bebés de 2 años para abajo, calculando el dato que le había dado los magos de 2 años. Ahora, yo creo que Herodes exageró también, trató de abarcar más de lo que debía. Jesús no probablemente tenía 2 años, tenía menos, pero Herodes quiso pues ir a la segura y matar a todos sin que se equivocara, por si acaso se habían equivocado los magos. Así que Jesús muy probablemente tendría entre 6 meses a 2 años. Entre esa etapa estaba Jesús cuando llegan los magos a adorarle. Herodes manda la matanza de los niños y esa noche
Número 14. Otro ángel, otra vez. Anuncia a José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y fueron a Egipto huyendo, protegidos por Dios. Vivieron en Egipto, no sabemos cuánto tiempo, pero Jesús vivió en Egipto, hermanos, los primeros años de su vida. No sabemos cuánto tiempo, la Biblia no dice cuánto tiempo, pero vivió un par de años probablemente en Egipto, y después de Egipto llamó a su hijo, cumpliendo así la profecía. Y el punto número 15 de toda esta historia, hermanos, de la Navidad. Finalmente, cuando muere Herodes y todos los que procuraban la muerte del niño, otro ángel se le aparece a José y le dice: regresa a tierra de Israel, porque han muerto todos los que procuraban la muerte del niño. Entonces, Lucas capítulo 2, versículos 39 y 40 dice que ellos regresaron, ya no a Belén, ya no a Jerusalén, regresaron a casa, a Nazaret, a Nazaret. Así es como Jesús crece su infancia, el resto de su infancia, su juventud, en Nazaret, el pueblo de donde había salido primeramente María y José antes de ser empadronados. Aquí tiene la historia de la Navidad completa, hermanos. Esto es lo que pasó con algunos detalles. Así es la cronología. Es decir, hubo varios lugares: Nazaret, de Nazaret a Belén, de Belén a Jerusalén, de Jerusalén a Egipto y de Egipto a Nazaret. Esto fue el andar de José y María con Jesús desde el vientre y hasta sus primeros años. Los eventos que sobresalen, pues, es anuncios de ángeles. ¿Lo notó? ¿Cuánta actividad angelical? Nunca ha habido actividad angelical tan fuerte como lo fue en el nacimiento de Cristo. Nunca han estado tan movilizados los ángeles como lo fue en el tiempo del nacimiento del Mesías. Además, como vemos, hubo gran oposición. El Hijo de Dios naciendo y Satanás oponiéndose. Herodes mandando la matanza de los niños no era otra cosa sino el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 tenemos la narración de Juan el apóstol diciendo, narrando a Satanás como el gran dragón que estaba listo para devorar al hijo de la mujer en cuanto naciese. La mujer simboliza a Israel, el hijo simboliza a Jesús. Y dice la Biblia que el dragón, Satanás, estaba listo para devorar al hijo en cuanto naciera, pero fue arrebatado para Dios. Herodes era movido por Satanás para querer eliminar a Jesucristo aún desde su tierna edad. ¿Por qué? Porque Satanás es enemigo de Cristo. No lo logró, Dios lo protegió, y aunque hubo oposición, hubo protección soberana de Dios. Lo preservó, lo guardó. Hermanos, esta es la cronología bíblica de la Navidad. Así sucedió. Jesús realmente sí nació. No es un cuento, no es una película, no es algo que pones una caricatura, no es la historia del burrito sabanero, hermanos. Jesús realmente nació y nació así. Nació con estos detalles, nació bajo estas circunstancias, nació con todo este cúmulo de milagros que, si usted fue siguiendo conmigo la narración, es milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, Dios obrando para que su hijo naciera tal como él lo había planeado. Jesús realmente sí nació y nació así. Ahora, el nacimiento de Jesucristo no fue un accidente. No fue un accidente, no fue algo que salió al momento. El nacimiento de Jesucristo era realmente un cumplimiento profético. Profético. Génesis capítulo 3, vaya conmigo por favor y empezamos la búsqueda de textos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, tenemos la protoprofecía, la primera profecía. Génesis 3:15 dice la Biblia: después de que el hombre, Adán y Eva, han caído en pecado, se esconden, Dios los llama a cuentas. Ellos han caído y junto con ellos toda la humanidad que vendría de sus lomos. Y ya en pecado, versículo 15, Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios hablándole a la serpiente, que era Satanás en ese momento. Y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Escuche esto, este es el primer día en el Edén en que el hombre ha pecado. El hombre acaba de caer, acaban de comer el árbol que Dios había prohibido, que no era la manzana, ni era cualquier otra que usted pueda imaginar. La Biblia no dice cuál era porque no importa cuál era. El punto es que pecaron. Ese momento acaba de pasar. Y Dios, miles de años antes de José y María, ya dice, y pondré a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan esas palabras? Sencillo. Dios le está diciendo a la serpiente, tú vas a tener enemistad contra la simiente de la mujer. Simiente quiere decir semilla, pero esto es confuso, porque una mujer no tiene semilla, la semilla la tiene el varón. ¿Me explico, hermanos? Para un nacimiento, para una concepción, la semilla la tiene el hombre, el varón. Es el varón el que da la semilla y la mujer concibe en su vientre. La mujer no tiene semilla. Dios está diciendo algo aquí extraño, porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, Satanás, y la simiente de ella. Dios está anticipando que una mujer en la historia daría a luz un hijo sin la intervención de un hombre. Dios está anticipando que habría una mujer que daría a luz un bebé sin la semilla de un hombre, sino con la semilla del Espíritu Santo en ella. Esa mujer fue María y fue el instrumento por el cual vino Jesús. Sin intervención de José. José no era el padre de Jesús. Jesucristo no tuvo la simiente de José. Jesucristo tuvo la simiente del Espíritu Santo concebido en el vientre de María. Es por eso que desde Génesis 3:15 lo que está anunciando Dios es el nacimiento de su hijo por medio de una mujer virgen. No, hermanos, Belén no fue un accidente. Belén no fue el plan B de Dios. Belén no fue algo que a Dios se le ocurrió porque quiso que después naciera y los cristianos celebráramos con árboles y comida. Fue algo planeado desde antes de la fundación del mundo. Y estamos en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, Dios ya diciendo, vendrá mi hijo y vendrá nacido de una mujer. Era necesario que viniera, el hombre había pecado y el hombre necesitaba un salvador. Ahora, si usted va rápidamente a Isaías capítulo 7, tenemos este mismo cumplimiento profético. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice Isaías 7:14, hablando su profecía, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías nos anticipa que nacería un bebé de una virgen. La misma idea de Génesis capítulo 3. Nacerá un bebé de una virgen. Pero Isaías nos da la identidad de esta persona y dice, ¿se llamará cómo? Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Por lo tanto, el que nacería no era solamente un hombre, era Dios mismo hecho hombre. Era necesario que viniera porque Adán y Eva habían pecado. Y ahora Isaías nos dice, es necesario que venga milagrosamente, la Virgen concebirá. Eso nunca ha pasado, eso nunca volverá a pasar. Nunca. Que una virgen conciba. Eso es imposible. Eso es antinatural, eso es sobrenatural, eso es milagroso. Nunca más va a volver a pasar que una mujer conciba sin la intervención de un varón. Nunca, 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 nunca. Un milagro exclusivo de la encarnación. E Isaías dice, así va a ser. La Virgen concebirá. Si usted va adelante al capítulo 9, versículo 6
dice algo más de este cumplimiento profético. Capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nota el versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, esto quiere decir la autoridad, y la autoridad sobre su hombro, o sea, ese hijo sería la autoridad más grande. Dice: y se llamará su nombre, ¿cómo? Ahora, ahí, hermanos, lo más probable es que Isaías lo que está haciendo es títulos en pares. O sea, el título es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada título tiene dos palabras. Es la idea de Isaías. Aunque ahí nuestra Biblia está separado, realmente el título es admirable consejero. Es una sola frase. ¿Por qué? Porque el resto también son pares. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dos palabras en hebreo para cada título. E Isaías está diciendo: ese que van a ser de una virgen, ese niño que tendrá toda la autoridad sobre su hombro, será el admirable consejero. Esto es precioso porque cuando Isaías está predicando esto, los reyes de su tiempo tenían unos consejeros mediocres, profanos, lejos de Dios. Pero el Mesías, el Hijo, sería un admirable consejero, sería un Padre eterno, un Dios fuerte. Eso quiere decir, sería Dios mismo, sería un Padre eterno. Padre eterno, a veces ese es el versículo que usan mucho los mormones, los testigos, para decir: ahí está, la Trinidad es falsa. ¿Cómo es que Jesucristo es hijo y a la vez es padre? No se puede eso. Es que no es la interpretación ahí. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Lo que está diciendo ahí es que el que nacería sería Padre eterno de su pueblo, Padre de su pueblo, Padre del pueblo que salvaría, Padre del pueblo que redimiría, Padre del pueblo que salvaría con su propia sangre. Ese es Jesucristo. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el origen de la paz. No, hermanos, no fue un accidente que Jesús naciera. Se había profetizado. Era necesario que naciera, era necesario que naciera milagrosamente, y era necesario que fuera Dios, Dios eterno. Solo Dios podía pagar la deuda por nuestros pecados. Pero como al mirar la Navidad, hermanos, tenemos que ver que Jesús no solamente nació, sino que nació con un propósito. Escuche esto, por favor. Lo importante del nacimiento de Jesús no es solo que pasó, sino que pasó con un propósito. Hubo un propósito para ese nacimiento. Hubo un propósito de fondo por el cual Dios lo envió. La Navidad tuvo un propósito claro. Y cuando celebramos la Navidad, si no entendemos este propósito, nuestra celebración navideña es vacía, hueca, vana. Si no entendemos el propósito de fondo por el cual Jesucristo vino. Puede haber familias muy fieles a Dios, que celebran la Navidad, que dan gracias a Dios, pero no conocen la profundidad del propósito que trajo a Jesucristo a nacer. ¿Por qué nació Jesús? ¿Cuál era el propósito? Porque cuando usted celebre la Navidad en este año y todos los años, usted tiene que tener en cuenta que la Navidad fue con un propósito de Dios. Déjeme decirle que ese propósito primero fue profetizado. Fue profetizado. Estamos en Isaías, vaya al capítulo 61. ¿Cuál era el propósito por el que Jesús vendría? Fue profetizado. Mire, por favor, Isaías 61, al final de la profecía de Isaías, primer versículo, le va a sonar conocido esto. 61:1, dice la Biblia: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Quién dijo esto en el Nuevo Testamento? Jesús. Jesús se sentó en la sinagoga de Nazaret y leyó este versículo. Y después de eso, ¿qué dijo, hermanos? Esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera en Belén, ya había dicho parte del propósito por el cual vendría el Mesías. ¿Lo leyó? Mire, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová. ¿Me ha enviado a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detuvo la lectura de Jesús en la sinagoga, porque ya lo que sigue aún está por pasar. El día de venganza es en el día de Jehová, la gran tribulación. Jesús detiene su lectura ahí a propósito y dice, esto se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Hermanos, Isaías 700 años antes ya había dicho que el Mesías vendría a predicar, a sanar a los necesitados, a dar libertad a los cautivos. Todo es en término espiritual. El Mesías vendría a predicar a los necesitados. Vean cómo el propósito de la Navidad fue profetizado desde tiempo atrás. Si vamos a Isaías 53, retrocedemos un poco, por favor. Tenemos un poco más del adelanto del propósito del Mesías. 53, versículo 4. No se canse y no se pierda, por favor. 53:4 dice la Biblia, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando del Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vea lo que sigue, es espectacular. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está claro a qué vendría Jesús. La profecía de Isaías es, el Mesías vendrá a cargar con el pecado de todos nosotros. Hermanos, la Navidad tuvo propósito. Y ese propósito estaba ya claro, escrito, profetizado. Vendría a predicar, vendría a ser molido y castigado, a cargar por nuestros pecados. Y mira el versículo 10 al 12 de Isaías 53, 10 al 12, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. La crucifixión fue idea del Padre. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, permítame, usted y yo leemos eso como si nada, pero no sé si nota las palabras que está diciendo Isaías. Escúchelas. Cuando haya puesto su vida, ¿en qué? En expiación por el pecado. 700 años antes, con exactitud milimétrica, Isaías ya dice a qué vendría Jesús. Hacer la expiación por nuestros pecados. ¿Qué significa expiación? El pago de sangre por una deuda de pecado. Cristo sería esa expiación, ese sustituto por nosotros. Y no solo eso, además, ¿qué dice? Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Increíble. La resurrección. La resurrección. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No solamente estaba profetizado el propósito del nacimiento de Jesús, incluso su resurrección y victoria de la tumba. 700 años antes, el propósito de la Navidad estaba profetizado. Isaías 61, Isaías 53. Si me acompaña rápidamente a Salmo 22, ahora nos vamos 1000 años antes de que naciera en Belén. 1000 años antes. Salmo 22, tenemos el Salmo de la cruz. Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Y tenemos ahí la descripción de la crucifixión. Por favor, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suena familiar?
Cristo en la cruz dijo eso. Cristo en la cruz dijo, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Mire, por favor, vaya al versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Esos son los soldados romanos que atacaron a Jesús en aquel azote antes de ir a la cruz. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, la crucifixión. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hermanos, por favor, esto se escribió 1000 años antes de que pasara. Un milenio antes de que pasara en el Gólgota, David lo estaba profetizando que vendría Jesús a ser crucificado. Este es el salmo de la crucifixión. Cristo fue crucificado y eso se anunció 1000 años antes. Si usted encuentra Miqueas, por favor, en el capítulo 5, Miqueas está después de Jonás y le ayuda. Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, Miqueas nos dice algo del propósito por el cual vendría Jesús. Mire, por favor, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y uno dice, sí, claro, leo eso, y es la profecía de que Jesús nacería en Belén. Sí, pero además hay otra profecía ahí. ¿Quién sería ese que nacería en Belén? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adonai, el Señor, el título de Dios. El que nacería en Belén no era un simple nazareno, era el Adonai, el Señor, el Señor. Se está profetizando su propósito vendría a ser el Señor. El Señor. Eterno además, porque dice que sus salidas son desde la eternidad. Eterno. Jesús no comenzó a existir en Belén, hermanos. Jesús como Dios ha existido eternamente. En Belén se encarnó, pero dice aquí Miqueas, Él ha existido desde la eternidad y además es el Adonai. Ojalá que usted cuando celebre Navidad entienda la profundidad de lo que está celebrando. Malaquías, fácil de encontrar, último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 3 tenemos una profecía más del propósito del por qué vendría Jesús, por qué nacería el Mesías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, esto es Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, es lo que hizo Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Adonai, el Señor, a quien vosotros buscáis. Mire lo que sigue. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo este texto? Muy sencillo. Está diciendo, vendrá mi mensajero delante de mi faz. ¿Quién fue? Juan el Bautista, que vino como precursor al Mesías. Pero inmediatamente después dice, y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor. Y después dice, a quien vosotros buscáis. Ya no está hablando de Juan el Bautista, ya está hablando de alguien más al cual le llama el ángel del pacto. ¿De quién se refiere? ¿A un ángel? No, se refiere a Jesucristo. Ángel en la Biblia significa mensajero. Jesucristo fue el mensajero del pacto, del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Malaquías, este sí, ya, más poquito. 450 años antes de que naciera Jesús, 4 siglos y medio, dijo que el que nacería sería el Señor mismo, el Adonai, y que además
vendría para ser el mensajero del pacto, del nuevo pacto. Así que, hermanos, el propósito de la Navidad fue profetizado. Jesús vendría a predicar, vendría a ser molido y crucificado, vendría a hacer expiación por nosotros, vendría a nacer como Señor y vendría a ser el ángel, el mensajero del nuevo pacto. Por supuesto, eso fue anunciado, no solo profetizado, sino anunciado. Acompáñeme al Nuevo Testamento, por favor, comenzando en Lucas. Este propósito, ya no estamos hablando del nacimiento, por si se durmió y se perdió, ya no estamos hablando del nacimiento, estamos hablando del propósito del nacimiento. Fue profetizado, en otras palabras, el nacimiento de Jesús fue profetizado, pero el propósito por el que vendría también fue profetizado, y son todos los textos que hemos leído. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que fue anunciado a las personas que estaban ahí. Lucas capítulo 1, si me acompaña, por favor, versículos 30 y 33, Lucas 1:30. Disfruta estos pasajes. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí el ángel le está anunciando a María el propósito del nacimiento de este bebé, y le está diciendo lo que él sería. Él sería Jesús, grande, Hijo del Altísimo, el que tendría el trono de David y el que reinaría sobre la casa de Jacob. El ángel le anunció a María no solo su nacimiento, sino el propósito de este nacimiento por el cual nacería. Si volvemos un momento a Mateo capítulo 1, para ir en orden cronológico, en Mateo capítulo 1 tenemos el anuncio a José. María, después el ángel le dijo que eso sería por obra del Espíritu Santo. María creyó y el ángel le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero mire ahora en Mateo 1:21 se le anuncia a José, y también se le anuncia no solo el nacimiento, sino el propósito. 1:21: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Va a nacer José. José va a nacer un bebé, pero el propósito por el que nace es porque será el salvador de su pueblo de los pecados. Se anunció el propósito a María, se anunció el propósito a José, se anunció el propósito a los que adoraban. Capítulo 2 de Lucas, por favor, volvamos a Lucas. Lucas capítulo 2, se anunció el propósito a los que lo adoraron también aquella noche. En Lucas 2, versículo 10, inicia la narración diciendo, Lucas 2:10: pero el ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se fijan, los ángeles le anunciaron a los pastores no solo que había nacido alguien, también les avisó quién era y para qué venía ese alguien. Es el Salvador. Es el que traería paz a la tierra. Es el Salvador. Fue anunciado a José, a María, a los pastores. Y mire, por favor, abajito también fue anunciado por medio de otras personas. Versículo 25 de Lucas 2 dice: y aquí estamos en el templo ya, llevando José, María, al bebé Jesús a las ceremonias de la ley. Y dice el versículo 25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué esperaba Simeón? La consolación de Israel. Atentos, dice el 26: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, vean lo que dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos un niño. ¿Así dice? ¿Han visto mis ojos tu salvación? Hasta sirvió de efecto, ¿verdad? Efecto especial. Vuélvela a tirar. Simeón dice: han visto mis ojos tu salvación. Lo tiene en sus brazos y Simeón dice: Señor, tu salvación está en mis brazos. ¿Qué está diciendo Simeón? Simeón está diciendo: este bebé es la única esperanza para el mundo. Este bebé nació para salvar. Este bebé es el Salvador. Este bebé es el Adonai, es el Señor. Y Simeón dice: Señor, mátame el día que quieras. Ya vi tu salvación. Ya vi tu salvación. Él estaba allí y además una mujer ejemplar. Mire por favor siguientes versículos. Versículo 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gracias a Dios. Ese bebé era salvación no solo para Israel, sino también para los gentiles, nosotros. Versículo 33, imagine, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, note esto: María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Sabía usted que a veces los católicos usan ese texto para decir: ahí está, María también sufrió por nosotros? Porque dice que una espada traspasaría su misma alma. María también llevó nuestros pecados. María también padeció por nosotros. Perdón, hermanos, aquí no está diciendo eso. Aquí no está diciendo que María sufriría por los pecados. Eso lo dice Isaías de Jesucristo. Lo que está diciendo aquí es que María sufriría, sí, por ver a Jesús como hijo muriendo en la cruz del Calvario. Un sufrimiento maternal, no un sufrimiento espiritual, sino un sufrimiento maternal. Ver a Cristo colgando en la cruz fue para María como si una espada lo atravesara, porque era, a final de cuentas, su hijo. Su hijo. Nada que ver con sufrir por pecados. Versículo 36, había alguien más. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la que, hermanos. Entonces, ¿quién era ese bebé? Ella anunciaba la redención porque allí estaba el Redentor. El nacimiento de Jesucristo se profetizó, pero no solo su nacimiento, el propósito por el que nacía también se profetizó, también se anunció a María, a José, a los pastores, por los ángeles, por Simeón, por Ana. Y quiero decirles esto, hermanos, no solo se profetizó y se anunció el propósito por el que Jesús nacía, efectivamente se ejecutó. Se ejecutó. Y en Mateo 27 y Lucas 23 tenemos la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Tal como se había dicho, tal como se había profetizado, tal como se había anunciado, así se cumplió, así se ejecutó. En Mateo 27 y Lucas 23 tenemos la muerte de Cristo para salvación. Y es increíble leer la crucifixión de Cristo en estos dos evangelios, porque vemos al Salvador muriendo, vemos al Salvador ejecutando la redención por los pecadores con un efecto inmediato. ¿Qué quiero decir? Cristo está muriendo en la cruz y desde la cruz ya está salvando gente. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo entrega el Espíritu, muere, cae su cabeza y en ese momento otra persona se salva.
el centurión. Cristo muriendo en la cruz como Salvador con efecto inmediato. Ya, ni había expirado y ya estaba salvando almas. Acaba de morir y salva almas. Resucita al tercer día, asciende a los cielos y hoy sigue salvando almas. Cristo cumplió al pie de la letra el propósito por el que había nacido, tanto así que ni había siquiera expirado y ya estaba salvando gente. Él fue el Salvador ampliamente, el Redentor total. Jesús realmente nació y realmente cumplió el propósito por el que había nacido. Hermanos, quiero terminar con esto. ¿Para qué vino Jesús? Era la pregunta, ¿no? Y lo que hemos hecho hoy no ha sido responder, sino simplemente contextualizar toda la Navidad para que usted la entienda. ¿Para qué vino Jesús? Déjeme hoy terminar diciéndole unas pocas cosas. Su atención estos últimos minutos. ¿Para qué vino Jesús? Bueno, yo no puedo responder eso si primero no se aclara que la Biblia dice que vino. En Juan capítulo 1 dice que aquella luz verdadera venía a este mundo. Y usted dirá, ¿y eso qué, pastor? Escucha, que Jesús diga la Biblia que vino es una declaración de su divinidad. Tú no veniste a este mundo, tú naciste en este mundo. Él no solo nació, él vino, ya existía. Es una declaración de la eternidad del Hijo de Dios. Él vino, ya existía en la gloria eternamente porque es Dios, pero hubo un día que el santo y glorioso, eterno, preeminente, se inyecta a sí mismo en la historia humana débil para hacerse hombre y venir a esta tierra. Tú no puedes decir eso, tú no puedes decir yo vine a esta tierra, no. Tú naciste en esta tierra, pero Él vino. Él vino. Es una declaración de su divinidad. Antes de venir, Él ya existía con el Padre y con el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. Cristo se encarnó, se humilló, pero ya existía. Él vino y usted tiene que entender esas palabritas, hermanos. Jesús no solo nació, Él vino. Pero no puedo terminar ahí, porque Él no solo vino, Él vino porque fue enviado. Fue enviado. Y si usted todavía tiene fuerzas, vaya por favor a Juan capítulo 7, por favor. Y mire cómo la Biblia dice que Jesús fue enviado. No solo vino por su cuenta, sino fue enviado. En Juan capítulo 7, rápidamente, Juan 7, versículo 28, la Biblia dice, Juan 7, 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ok, Jesús está diciendo que alguien lo envió, y le llama ahí que es verdadero el que lo envió. Si usted avanza al capítulo 8, versículo 14, 8:14 de Juan, Jesús dice algo similar, 8:14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Qué declaraciones de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesucristo está dejando claro que Él vino y que alguien lo envió. ¿Quién lo envió? Mire por favor versículo 42, ahí de Juan 8. Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Quién envió a Jesucristo, hermanos? El Padre. Vaya hasta capítulo 16 de Juan y vea cómo firma Jesucristo esta verdad en Juan 16:28. Juan 16:28, Jesús dice claramente,
salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Más claro ni el agua, ¿verdad, hermanos? Por eso se lo dijo a sus discípulos. Esto ya no se lo dijo a la multitud. La multitud no creía en él, pero a sus discípulos les habló claramente y les dijo, salí del Padre, he venido al mundo, ya existía, pero he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Yo creo que los discípulos agradecieron la claridad de Jesús por fin en sus palabras. Jesucristo no solo vino enviado del Padre, pero no solo vino enviado del Padre, hay que decir algo más. Vino también en representación del Padre, que es distinto. Juan 5:43, regrese un momento. Jesús vino en representación del Padre. Juan 5:43 dice la Biblia, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él se recibiréis. ¿A quién se refería Jesús con que viniera en su propio nombre? Al anticristo. El anticristo vendrá en su propio nombre y la gente lo recibirá. Pero Jesús no vino en su propio nombre, vino en el nombre del Padre, o sea, en representación del Padre. A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo vino a representar al Padre. Hermanos, escuche por favor esto. Nadie puede representar al Padre más que alguien igual en naturaleza que el Padre. Solo alguien igual al Padre podría representar al Padre. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios, igual Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, la esencia de Dios, Dios mismo, pues. Cristo vino, de entrada vino enviado del Padre, vino en nombre del Padre o en representación del Padre. Y ahora sí, hermanos, dicho todo esto, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Lo que vamos a estudiar las próximas semanas son todas las porciones en que Jesús, por su propia boca, Él dijo a qué vino. Y esos serán nuestros temas la próxima semana. Jesús mismo en sus labios diciendo a qué vino. Oremos.